Bienvenidos a esta pequeña cápsula documental. Mi nombre es Pedro Aliaga y hoy hablaremos sobre un ensayista y teórico boliviano. Franz Tamayo Solares nace en 1879. Compartiría generación con otros grandes escritores como Manuel Rigoberto Paredes, Alcides Arguedas, Jaime Mendoza, Armando Chirveches y Carlos Medinaceli. Todos estos autores estarían cercanos a las corrientes tanto del modernismo como el indigenismo. Los padres de Franz Tamayo fueron Felicidad Solares e Isaac Tamayo Sanginés. Este último fue un político paceño afiliado al Partido Conservador. Él tuvo un par de haciendas, una en el altiplano paceño y otra en la región de los Yungas, llamada el Tabacal. La hacienda en el altiplano paceño, conocida como de Chambi, que heredaría a su hijo Franz Tamayo, perteneció, antes de pertenecer a la familia Tamayo Sanginés, a la familia Sagarna, ya en el periodo de la independencia de Bolivia. Isaac Tamayo fue un político afiliado al Partido Conservador. Fue dueño de la hacienda El Tabacal en la región de los Yungas. Escribió además el texto denominado Habla Melgarejo, 1914, bajo el seudónimo Tajmara. En marzo de 1900, sus hijos Franz y Max partirían a Francia por Valparaíso, de donde Franz retornaría años después, preparado para ser el hombre que su destino le marcó. Franz Tamayo desarrolló sus primeros estudios en el Colegio Nacional de Ayacucho y luego en un estudio privado en su casa, donde aprendió a interpretar el piano, aprendió las lenguas como el latín, el griego y el francés. Cuando su padre, Isaac Tamayo, fue nombrado diplomático en el Brasil por parte del gobierno boliviano, viajó con Franz Tamayo rumbo a este país. Al retornar, Franz Tamayo publicó una serie de poemas. Estudios previos señalaban que la primera obra publicada de Franz Tamayo había sido Odas, de 1898, un poemario. Sin embargo, tras ese viaje a Brasil, de su retorno de Brasil, Tamayo publica una serie de poemas, un par de ellos en portugués y bajo seudónimo. Esta información es investigada por Alejandro Mérida Luján, mi persona, y Gracián Guascopé, uno de los descendientes de Franz Tamayo. Su padre, al estar afiliado al Partido Conservador, tuvo que dejar el poder político producto de la Guerra Federal de 1899, que desplazó el control político del Partido Conservador hacia el Partido Liberal. Por esta razón, Isaac Tamayo manda a dos de sus hijos a Europa, rumbo a Francia, viaje del que retornarían en 1904. Una vez de retorno en el país, Tamayo publica su segundo texto, que es Proverbios fascículo primero, en 1905, que tendría su segundo fascículo en 1924. En 1908, Franz Tamayo vuelve a salir a Europa, rumbo a Francia, para estudiar en la Sorbona de París. Pasa luego a Alemania y finalmente a Inglaterra, donde contraería matrimonio con una joven europea. Retornando a Bolivia, este matrimonio perdura unos años, pero finalmente se disuelve. Para Tamayo inicia en la década de los 20 su periodo de mayor actividad política e intelectual. Como se sabe, en 1910 se publica su texto Creación de la Pedagogía Nacional, que es una compilación de editoriales publicadas en el diario que abordan la temática de la pedagogía y otros temas de carácter teórico y sociológico. En 1911 funda el Partido Radical, junto a Tomás Manuel Heredia, uno de sus grandes amigos, y que estaría más adelante presente en la firma del Tratado de Paz
en la guerra del Chaco. Este partido finalmente en los años se disuelve, pero es muy interesante porque al parecer las investigaciones lanzan datos de que Arturo Borda pudo ser parte de este partido e incluso Carlos Medinaceli. En 1913 funda un periódico Tamayo, el primero denominado El Fígaro, y un segundo periódico en 1917. Es importante señalar que en el periódico El Fígaro se publican los primeros fragmentos de la obra monumental de Arturo Borda, escrita, que es El Loco. Tamayo fue siempre crítico a los gobiernos liberales, como al de Ismael Montes, al republicano de Bautista Saavedra y al de Hernando Siles. Sin embargo, en 1921 él sería nombrado como uno de los representantes ante la Liga de las Naciones. En este espacio plantearía la revisión del Tratado de 1904 con Chile, producto de la Guerra del Pacífico, y será reconocido por la historiografía como el primer momento en que Bolivia plantea su demanda marítima a nivel internacional. Bajo el gobierno de Daniel Salamanca, gran amigo de Tamayo y lector de su obra, Tamayo es nombrado ministro de Relaciones Exteriores y en 1931 como presidente de la Asamblea Legislativa. Bajo esta presidencia, Tamayo propone el proyecto de ley capital, fuertemente criticada debido a que proponía el tiranicidio, una figura jurídica que planteaba dar muerte a las personas o funcionarios públicos o gobernantes que buscaran quedarse en el poder. Aunque fue criticada, este proyecto de ley, que fue publicada también como un folleto, tiene un contexto teórico mucho más interesante y está relacionado con una obra que nunca fue publicada por Franz Tamayo, denominada El Credo Político para México. Esta obra se encuentra siendo ya editada para una publicación futura junto al nieto, Gracián Bascopé, y los investigadores Alejandro Mérida y mi persona. En esta obra, Tamayo, además de explicar y profundizar mucho más en su concepto de tiranicidio, hace un estudio puntual y sintético del estado de las democracias americanas. Y es un ejercicio bastante interesante, teórico muy interesante, que complementa también lo que ya había escrito en la creación de la Pedagogía Nacional en 1910. Franz Tamayo Solares, en la presidencia de Daniel Salamanca, fue diputado por La Paz en 1931. Asimismo, fue el presidente de la Honorable Cámara de Diputados en dicho año, parte del Congreso Extraordinario de 1931. Sirvió como canciller de la República. Sería candidato a la presidencia de la República en 1934. Y en el año 1944, presidente de la Convención Nacional que impondría la banda presidencial al mayor Gualberto Villarroel. En 1934, Franz Tamayo vuelve a postularse a la presidencia. Recordemos que lo había hecho por primera vez en 1917. Esta vez, como no había ocurrido el 17, Tamayo gana las elecciones y tendría que haber asumido como presidente. Sin embargo, estas elecciones fueron realizadas en el contexto de la Guerra del Chaco y el hecho denominado Corralito de Villamontes, donde el alto mando militar de Daniel Salamanca le da un golpe y lo retira del cargo, hace que las elecciones que se habían llevado adelante sean anuladas y con él su ganador. Franz Tamayo, producto de esto, se retira de la vida pública y política y se dedica a la escritura de sus textos literarios y también teóricos. Pasarían 10 años con Tamayo fuera de la política, pero aparecería nuevamente en la década de los 40, cuando Gualberto Villarroel sería posesionado como presidente de Bolivia. Tamayo es nombrado como representante del Departamento de La Paz ante la Convención Nacional y por aclamación es nombrado presidente de la misma.
Producto de ello, Tamayo sería el encargado de poner la banda presidencial a Gualberto Villarroel. Franz Tamayo Solares, siendo presidente de la Convención Nacional de 1944, posesionó a Gualberto Villarroel como presidente. En su gobierno, Tamayo fue presidente del Congreso y Víctor Paz Estensoro como ministro de Hacienda. Fue presidente del Poder Legislativo, por lo cual actuó en varias reuniones en los tres poderes del Estado. Tamayo, en agosto de 1944, pronunció el discurso de posición de Villarroel. Señor presidente de la honorable convención, señores, en nombre del pueblo, honorables convencionales, me habéis elegido jefe supremo del Estado. En Bolivia no somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los pobres y deseamos que se injusto límite a los primeros se beneficie a los segundos. Tamayo sería parte del gobierno de Gualberto Villarroel y le tocaría vivir eventos como los fusilamientos de Chuspipata e incluso la muerte del presidente Villarroel. Tras ello, Tamayo se retira ya de la vida política definitivamente hasta su muerte y se dedicaría a escribir los últimos textos ya en su casa y en la hacienda de Yauricha. Entre estos ejercicios intelectuales de escritura, Tamayo sería invitado en 1954 por un programa de radio y televisión norteamericana denominada La Voz de América para ser parte de un proyecto denominado This I Believe, que reunía a los grandes pensadores de ese periodo, de todo el mundo, para que expusieran su filosofía. El objetivo de este programa era encontrar como unas directrices o unas coincidencias en las filosofías de los grandes pensadores. A Tamayo se lo convoca para ser parte y es de mencionar que dentro de estos grandes intelectuales, científicos y filósofos participaría también Albert Einstein. En fecha 31 de diciembre de 1954, el departamento This I Believe In de la empresa americana de revista y radio La Voz de América invitó a un grupo selecto de filósofos, entre otros el sabio Albert Einstein y al doctor Franz Tamayo, para que hicieran conocer su filosofía sintética. La colisión de intereses y pasiones, grupos, pueblos, hombres de Estado, solo aparece en el plano inferior de las realidades accesibles y comprensibles para todos. Los más de los hombres solo entienden y aceptan esas realidades visibles y no más. Ahogan su inteligencia y por consiguiente su acción en un mar de síntomas y detalles, en el fondo secundarios, pero por otra parte indispensables para la polémica conducción de la vida. El 29 de julio de 1956, Franz Tamayo fallece, dejando un gran legado en cuanto a literatura y también en cuanto a pensamiento crítico y teórico. Muchos han estudiado su pensamiento literario y hay obras asombrosas al respecto, así como sus aportes a la teoría social. En este último aspecto desearía mencionar algunos textos que pueden ser descargados de internet y poder aprovechar este periodo que vivimos para darles lectura. Quisiera mencionar de manera cronológica los textos, por ejemplo, de Fernando Díez de Medina, El hechicero del Ande, el primer ejercicio de una biografía y un análisis teórico de la obra de Tamayo, aunque un poco literaria, como el mismo Díez de Medina reconocería. Más adelante, la obra de Dora Gómez de Fernández, un estudio sobre su poesía. Asimismo, la obra de Guillermo Frankovich,
Filosofía en Bolivia y Pensamiento Boliviano en el siglo XX, que también aborda la filosofía lamariana. La obra muy crítica, pero también valiosa y importante de Fausto Reinaga, que es Tamayo y la Revolución Nacional, que vale la pena leerlo. Más adelante, un autor, un sociólogo, escritor pocas veces citado y desconocido en el ámbito nacional, pero que se dedicó al estudio de las ideas y de la historia intelectual, que es Juan Albarracín Millán, que le dedica buenos estudios en su compilación de 5 tomos de Sociología Contemporánea en Bolivia, y un apartado, un librito separado, que aborda las influencias alemanas en el pensamiento de Franz Tamayo, y es uno de los primeros en estudiar seriamente este aspecto, que luego sería profundizado de una manera muy buena por el autor Javier Sanginés en su obra El espejismo del mestizaje. Así que los invito a leer estos libros y otros artículos y textos que puedan ampliar esta pequeña reseña que les he dado sobre la biografía de Franz Tamayo. Muchas gracias, hasta luego. 29 de julio de 1956, desde la residencia número 84 de la calle Loaiza, partiría el doctor Franz Tamayo Solares. Este personaje fue la concretización de la expresión de lo propio en el silencio de sus contemporáneos. Hombre de polémica por su pensamiento e indiscutible en su desenvolvimiento, representante de su patria ante el mundo y defensor de la soberanía, habitante del Ande en sus palabras, queda plasmada su ser, pensamiento y su legado. Es imponderable la influencia de los pensadores en la historia viva y activa. Mas, los pensadores mueren siempre, pero el pensamiento no muere jamás.